Sí, sí, bueno, yo cuando vengo a Galicia por primera vez y expongo por primera vez, la crítica más gorda que tengo es decir, es que no pinta gallego. A mí me da una patada en las narices de ¿cómo que no pinto gallego? A ver, explíqueme qué es pintar gallego. A ver, ¿qué es pintar gallego? Señoras con cestos en la cabeza, pintarlo todo gris. Claro, yo vengo del Mediterráneo, yo vengo de la luz, del color. Entonces, el que ve mis cuadros, lógicamente, no puede pensar que es una tierra donde llueve y donde el cielo es gris. Mis colores son vivos, tanto en el cubismo como en el pop art, como en todo lo que hago. Pero esa influencia a mí me parece muy válida, porque conmigo ha ocurrido algo en los mundos que tengo, en el espectáculo, en la pintura y en la escritura. Ocurre que se junta la retranca gallega, la filosofía gallega de la vida, que la sigo manteniendo, y la traca valenciana. O sea, yo sigo siendo muy gallego en la forma de ser, en la forma de hablar, en la forma de pensar, en mi concepto familiar, en mi concepto de las tradiciones, en el mundo mágico, en lo esotérico. Ahí soy muy gallego. Pero de repente luego soy muy de calle, soy muy de color, soy muy de fiesta, soy muy de pasear por la ciudad, soy mucho de estar con los amigos en una playa, y eso es muy mediterráneo. Entonces, esas dos mezclas, que en el escenario se convierten en lo procaz, en lo hasta casi vulgar, que toca la falla, el ser fallero, el llegar a ser ordinario en algún momento, y la retranca, el dejar caer las cosas, el yo no quería. Pues en pintura ocurre lo mismo. En pintura hay un trabajo muy, muy elaborado, geométrico, que podía ser muy gallego en sí mismo, por el tiempo, por el trabajo, y un aspecto mediterráneo que es el color, la utilización del color, pero de una manera totalmente natural, no está premeditado. Claro, porque yo donde empecé a exponer fue en Valencia, y expuse en casi todas las galerías importantes de Valencia. Expuse en Madrid, expuse en Sevilla, en muchas ciudades. Pero en Galicia realmente yo expongo una vez en Vigo, cuando me conoce la Xeiro, que me dice deixa de facer mariconada, se pinta que eres un dibuixante de puta madre, y a raíz de ahí ya no vuelvo a exponer más en Vigo. Tengo la suerte de que me abre las puertas la Galería Atlántica con Salvador Corroto. Es un exitazo la exposición de Coruña. Antes expongo en una sala pequeña de Coruña una colección de dibujos. Con Corroto expongo 4 o 5 veces más en Coruña, y es el que luego me maneja por varias galerías de España, por varias ferias de arte, y ya se me mueve más. Pero solamente he expuesto en Coruña de esa manera, en Orense en los 2 museos, en el municipal y en el de la Diputación, y luego aquí en Ferrol. Es decir, bueno, y una exposición en Santiago, en una sala muy pequeñita, pero donde me trataron con muchísimo cariño. Pero me pasa igual, desde que estoy saliendo en la televisión gallega, en Luar, haciendo sketch de humor, me conoce más la gente. Entonces, ha habido paisanos que me han dicho, cuando van a mi museo y ven todos los premios que hay allí, y de repente dicen, ¿esto todo dieron yo a ustedes? Sí. ¡Qué barbaridad! Entonces usted es más conocido que, no digo quién aquí, que es uno de los cómicos, o de los más cómicos que conocen en Galicia. Y digo, sí, es que usted viene conmigo por Sevilla, por Barcelona o por Mallorca, y me conoce todo el mundo. Claro, eso es que hay algo que ocurre en nuestra tierra, que es que yo digo que aquí antes estaba el telón de acero, en el mundo occidental y el mundo ruso. Y aquí está o telón do grelo, que está en el Padronelo y la Canda. Entonces, el que aquí es Nobel de Literatura, cuando sale no lo conoce nadie, quitando Manolo Rivas o algún señor más. En pintura ocurre lo mismo. Es decir, en Galicia se ha ido, en vez de a expandir, a meterse dentro, a mirarse mucho el ombligo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay mucha gente que es muy buen pintor, pero que solo se les conoce aquí. No se les conoce fuera. Y a lo que se nos conoce fuera, no nos conocen aquí. Y eso es por ese mundo de cerrar las cosas en vez de abrirlas.
Aquí hay un ejemplo claro, queramos o no, que es el hombre de la moda, el hombre de Zara, que consigue que una empresa de camisetas, ¡boom!, se vuelque y abra el mundo. Pero de repente tenemos joyeros maravillosos que no se conocen fuera. Tenemos un montón de gente aquí, magníficos artesanos, que no se conocen fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese telón d'ogré, lo que digo yo, en plan cariñoso, es el que a veces hace que aquí no se conozcan muchas cosas. Por ejemplo, Cristina Pato. Cristina Pato está en Nueva York, ha tocado con la Sinfónica de Washington, y aquí parece como que no es nada. Oiga, mires la Sinfónica de Washington. Es decir, o que Carlos Núñez esté actuando con los mejores folcloristas celtas de Irlanda. Todo eso que parece, ay, sí, bueno, no, es que hacerlo fuera es muy difícil. Es decir, ir a Sevilla y hacer una exposición en Sevilla y que te admiren y te aplaudan no es fácil. O ir a Madrid o ir a Barcelona, ¿comprendes? Entonces, eso es un poco también la falta de comunicación. O sea, yo creo que las autonomías han traído consigo algo que para mí es preocupante. Es que se han hecho muy pueblerinas. En vez de intercomunicarse entre ellas, se han cerrado. Y entonces, en el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid no hay obras de gallegos, ni obras de catalanes. O en el Museo de Cataluña no hay obras de andaluces. Es un poco ir al revés. Ocurre con el idioma. O sea, el idioma tiene que valernos para comunicarnos, no para incomunicarnos. Entonces, yo hablo gallego para comunicarme con los gallegos, hablo catalán y parle valencià. Bueno, y no sé euskera porque me cuesta mucho y no puedo. Pero en vez de abrir, tienden a cerrar. Entonces, ese pintor que a lo mejor habla gallego y quiere que en Madrid le entiendan en gallego, no. Es decir, si vas a Londres hablarás en inglés. Es decir, yo soy más de diáspora que de meternos en el ombligo y en el gueto. Y aquí, en todas las autonomías, todo el mundo está siendo muy fetal, muy de para adentro y muy de crearse su propio mundo. A mí me ha pasado pintores gallegos que no quieren que vayas a su estudio porque se creen que los vas a copiar. Pero ¿yo qué te voy a copiar? Y viven en una casa a las afueras, estos mundos que se montan, que me parece muy bien, cada uno puede hacer lo que te haga gana, a mí lo que me importa es tu obra, lo que termina tu función. Pero esa incomunicación a mí no me parece normal, a mí. A otro le parecerá lo más lógico que querer estar en su mundo encerrado y que no venga nadie, pero yo puedo ver la obra de cualquiera que no se la voy a copiar, evidentemente. Bueno, eso es lógico porque yo he sido, de alguna manera, una apátrida. Es decir, yo me voy de Galicia con 16 años, estoy hasta los 30 en Valencia y luego ya mi vida se reparte entre Madrid, Barcelona, pero mucho en Madrid. Por lo tanto, en Madrid sí me muevo con gente de Madrid, con Pepe Díaz, con un montón de pintores y está el Prado. Es decir, tienes que ir al Prado. Entonces, lógicamente, yo he expuesto en Madrid, en la Casa de Galicia, varias veces y han sido exposiciones muy visitadas, además muy celebradas. Las meninas se expusieron allí las primeras, los cuadros míos de poscubismo, de luz, también allí. En fin, ya he tenido allí siempre una acogida importante. Pero es lógico, aparte lo que te da Madrid es que es un mundo mucho más rico, porque allí llega todo. Entonces, al llegar todo, tú puedes ver y escoger lo que quieres ver. Lo que sí es cierto, y esto lo tengo que admitir desde siempre, es que mi galleguidad nace por ausencia, no por presencia. Entonces, cuando yo llego a Valencia y me doy cuenta que hablo gallego porque lo hablan mis padres y mis abuelos, y que tengo una bandera, y que tengo un himno, que yo no lo sabía que tenía un himno, ¿verdad? Y me doy cuenta que los demás hablan valenciano, catalán, mallorquín, cuando me doy cuenta que pertenezco a un pueblo. Entonces, yo no estoy viviendo en ese pueblo. Yo vengo de vacaciones a Galicia, pero no participo de la vida cultural gallega, porque lógicamente yo estoy en la movida valenciana. Yo me manifiesto en las manifestaciones en Valencia, y me pega los grises en Valencia, y me rompen el bigote y la cara en Valencia. A mí casi me detienen en Valencia. O sea,
Si hubiera vivido en Santiago, me hubiera conocido todo Santiago. Yo cuando nos conocemos por primera vez, Voces Ceibes y yo, han pasado 30 años. Y dicen, tú cantabas en Valencia en gallego, tú fíjate. No, entonces ese punto sí que es muy reconocible en mí. Y es que soy un gallego emigrante. Entonces soy un gallego que ama su tierra sin haber estado en ella. Y de hecho yo me obligo a escribir libros en gallego, me obligo para no perder el lenguaje, y tengo que aprender el gallego. Yo el gallego que hablo es un gallego coloquial de Orense, y para escribir el libro de cuentos, la novela o lo que haya escrito en gallego, he tenido que recurrir a diccionario, corrector para aprenderlo. Pero claro, es un poco una galleguidad impuesta, me la he tenido que ganar a pulso. Porque sí, yo cuando escribo y recuerdo lo que es una matanza, claro que la recuerdo, y recuerdo mi pueblo de pequeño, y recuerdo muchas cosas que siguen en mi olfato y en mi mirada y en mi memoria, pero yo no puedo hablar del Santiago en el que estudiaron el resto de mis compañeros de Vigo, porque yo no lo viví. Yo en Santiago me pierdo, y ningún gallego de mi edad se pierde en Santiago porque estudió allí. Es decir, sin embargo, vente conmigo a Valencia, verás cómo te enseño Valencia, me la sé de memoria, ¿no? Son dos homenajes. Uno es un homenaje a Galicia y a esa revuelta de los irmandiños que históricamente la quieren olvidar, pero que fue la primera revuelta del mundo del movimiento obrero contra el señor feudal y contra la iglesia de la época, y luego un homenaje a Picasso en su Guernica. Lógicamente, yo lo que pretendí hacer con esto es un boceto grande, planeado para poder hacer un gran mural de una medida hermosa de 3 metros de alto por casi 18 de largo, en el que se planteara aquella revuelta social tan importante. Y qué mejor que utilizar el concepto del blanco y negro y del cubismo que tuvo Picasso en el Guernica para llevarlo aquí. De hecho, hay un libro de bocetos que mucha gente dirá, coño, eso es de Picasso. Bueno, eso es de la época poscubista y de la época cubista y de la época negra, de las máscaras de Picasso y tal. Yo lo que he querido hacer aquí de alguna forma es homenaje que no se ha hecho todavía. No, es muy poco dado el pueblo gallego, por culpa del clima, a los murales exteriores. Es decir, no se suelen hacer murales en el exterior por las temperaturas, por el clima y por todo lo demás. Pero sí es cierto que debería haber sitios oficiales donde en grandes paredes se pudiera uno explayar para hacer homenajes a esta tierra, ¿no? Uno se queda sorprendido cuando llega a Cuba y entra en el teatro oficial y se encuentra todos los murales de Galicia allí pintados y dice, Dios mío, que estoy en La Habana, ¿no? Bueno, y yo creo que esto sería un mural espléndido porque es un poco el reconocimiento al silencio, a la lucha silenciosa. Yo siempre me ha cabreado mucho el que fuera de Galicia se opine que los gallegos no somos cobardes, pero que nos callamos, que somos conformistas, y es mentira, es totalmente mentira. Es decir, tienen fama los andaluces de quejarse, de rebelarse, ese García Lorca que los ha promocionado, pero claro, aquí nuestra Rosalía, de alguna manera, que es fuertísima y que tiene un carácter tremendo, solamente la recuerdan por Negra Sombra. Es para decirle, mire señores, que hay versos de castellanos de Castilla, trata de ben os galegos, cando van como rosas se volven. Entonces, esa manía de que el gallego es conformista es mentira. Y entonces, cuando los demás pueblos sepan que la primera revuelta que se hizo aquí y que por eso no tenemos castillos en Galicia, hay 3 o 4 castillos en Galicia, el resto están todos derruidos, cosa que en el resto de España están todos vivos y coleando. Fue una revuelta de un pueblo que se cansó de que lo pisotearan. Entonces, y que nació en Ferrol, además, y que además con una bandera y todo lo demás. Entonces, yo creo que ese sería, yo honradamente, personalmente, creo que si algún día pudiera hacer ese mural, para mí sería mi obra. Para mí sería la obra en la que la gente diría, a Moncho Borrajo se le reconoce como pintor por el mural de los Irmandiños. Yo creo que es una obra muy elaborada, está muy trabajada, no es de broma, cada cara que hay, cada gesto que hay, tiene un porqué, y esto me he basado
en el Guernica de Picasso, que viendo todos los apuntes de él y todo el trabajo de él, he aprendido mucho a elaborar las cosas. Un puño no es un puño, es una paloma, una mano que se abre es una garra, en fin, todo eso que parece que está puesto porque sí, no, está muy analizado. Entonces, ese sí sería, fíjate, yo si hiciera ese mural ya me quedaría a gusto. Es decir, yo si me dieran esa sala inmensa para poderlo pintar, yo creo que ya hubiera cumplido mi meta como pintor. Porque sería dejar para mi tierra primero, para la sociedad que quiero y para los que me quieren como pintor y gusto, una obra en la que fuera muy identificada mía. Y no me importaría para nada que dijeran, hoy recuerda cosas del Guernica. Sí, ¿por qué no? Es decir, todos los músicos del mundo tienen cosas de Bach, ¿y qué? Y es Bach, y todos tienen cosas de Mozart también, y todos tienen cosas de Vivaldi también. Es decir, yo creo que si esta obra se hiciera, se llegara a realizar, que es fácil, porque ya he hecho el boceto y he hecho todo, es cuestión de planificar, sentarse y ponerse a trabajar en los materiales, porque esto habría que hacerlo todo separado para ir luego juntando. Y además tengo una idea que me parece interesante, que en vez de hacer los cortes verticales, haríamos los cortes del material según los cortes de las piezas para hacer un gran puzzle, ¿no? Y lo pintaría sobre madera, además, en vez de sobre lienzo. Yo creo que esa sería la obra en la que yo me quedara, vamos a decirlo así, tranquilo. Bueno, xa deixei algo bo.